El cursor parpadea rítmicamente en el centro de una pantalla que baña la habitación con un tono azulado y frío. Son las 3 de la mañana, y mientras el resto del mundo duerme, miles de personas están despiertas, escrutando fotografías de baja resolución, mapas satelitales y expedientes policiales filtrados. No son agentes de la ley, no tienen placa ni jurisdicción, pero se consideran a sí mismos la última línea de defensa entre la verdad y el olvido. Bienvenidos al universo de los detectives de sillón, un ecosistema digital donde la tragedia humana se convierte en un rompecabezas interactivo y donde la frontera entre la justicia y el acoso es tan delgada que a menudo desaparece por completo. Para entender este fenómeno, debemos alejarnos de la idea romántica del investigador privado y adentrarnos en las entrañas de foros como Web Sleuths, donde la obsesión colectiva se disfraza de altruismo. Lo que comenzó como un intento de utilizar la inteligencia colectiva para resolver crímenes se ha transformado en un espectáculo de terror psicológico donde el espectador es también el juez y el verdugo. Es una danza macabra entre la curiosidad insaciable y la deshumanización sistemática de las víctimas. El origen de esta conducta se remonta a los primeros días de la red de redes, cuando la democratización de la información nos hizo creer que podíamos ser expertos en cualquier materia con solo un par de clics. Los foros dedicados a misterios sin resolver nacieron bajo la premisa de que muchos ojos ven más que dos. Si la policía está desbordada, o si un caso se ha enfriado, tal vez un ama de casa en Ohio o un estudiante de programación en Madrid puedan notar ese detalle minúsculo en el fondo de una foto que todos los demás pasaron por alto. Esta es la narrativa que sostiene a comunidades como Web Sleuths, fundada a finales de los años 90. En su superficie, el propósito es noble: dar nombre a los desconocidos y justicia a los olvidados. Sin embargo, cuando excavamos un poco más profundo, encontramos una dinámica de poder mucho más oscura. El detective de sillón no busca solo la verdad, busca la gratificación de ser quien la descubre. Es una forma de validación social que se alimenta de la desgracia ajena, transformando el dolor real de una familia en una serie de pistas que deben ser conectadas para ganar puntos de reputación en una plataforma virtual. Esta arquitectura de la obsesión se construye sobre un sesgo psicológico conocido como el efecto de superioridad ilusoria. El usuario del foro se convence de que su falta de entrenamiento formal es en realidad una ventaja, ya que no está atado por los protocolos o la burocracia policial. Esta libertad les permite aventurarse en terrenos peligrosos, como la especulación desenfrenada y la vigilancia ciudadana. En el corazón de Web Sleuths y sitios similares existe una jerarquía invisible. Los moderadores imponen reglas estrictas para evitar demandas por difamación, pero bajo esa capa de orden, la efervescencia del rumor es imparable. Se crean hilos de miles de páginas sobre un solo caso, donde cada gesto de un sospechoso en una entrevista televisiva es analizado con una minuciosidad que raya en lo patológico. Si el padre de una niña desaparecida no llora lo suficiente, es un psicópata. Si llora demasiado, está fingiendo. El detective de sillón se arroga el derecho de analizar el lenguaje corporal de personas que están atravesando el peor día de sus vidas, olvidando que el trauma no sigue un guión predecible. Esta falta de empatía es el primer paso hacia la deshumanización. En la mente del investigador digital, la víctima deja de ser un ser humano con una historia compleja y se convierte en un objeto de estudio. Se le despoja de su dignidad y de su privacidad en nombre de una supuesta búsqueda de justicia. Se publican sus fotos personales, se analizan sus redes sociales, se hurga en sus secretos más íntimos y se exponen sus debilidades ante una audiencia de millones. Lo que ocurre es una forma de necrofilia informativa, donde el cuerpo o la ausencia de la víctima es el combustible para una conversación interminable. La víctima se convierte en una propiedad comunitaria. Ya no pertenece a su familia ni a sí misma, pertenece al foro. Y este proceso de apropiación es lo que permite que los usuarios crucen líneas éticas que nunca se atreverían a cruzar en el mundo real. El fenómeno alcanza su punto más crítico cuando la búsqueda de pistas se traslada al acoso directo. Hemos visto casos donde usuarios de estos foros llaman incesantemente a las casas de personas que consideran sospechosas, o donde se presentan en los lugares del crimen para tomar sus propias fotografías y videos, interfiriendo a veces con investigaciones oficiales. La adrenalina de la caza es una droga potente.
La dopamina que se libera cuando el algoritmo te presenta una nueva pieza de información crea un ciclo de adicción. El detective de sillón no puede detenerse porque el misterio es lo único que da sentido a sus horas de navegación solitaria. Esta es la paradoja del altruismo digital. Se dice que se hace por la víctima, pero se siente como un juego de rol de alta intensidad donde el usuario es el protagonista de su propio thriller policial. Para profundizar en la psicología detrás de esto, debemos hablar de la alienación moderna. Vivimos en una sociedad donde nos sentimos cada vez más impotentes frente a los grandes sistemas. La delincuencia, la injusticia y la impunidad son realidades abrumadoras. Al sumergirse en un foro de misterios, el individuo recupera una sensación de control. Siente que está haciendo algo, que su voz importa, que su inteligencia está siendo utilizada para un fin mayor. Es una respuesta defensiva contra el nihilismo. Sin embargo, este sentido de propósito es frágil y se desmorona cuando se enfrenta a la realidad de que la mayoría de los crímenes no son rompecabezas elegantes, sino actos de violencia caóticos, tristes y a menudo carentes de un sentido oculto que pueda ser descifrado desde un teclado. La estética de estos foros también juega un papel crucial en cómo procesamos el horror. Websleuths, con su diseño anticuado que recuerda a la Internet de principios de los 2000, crea una atmósfera de archivo secreto. Las interfaces grises, los avatares estáticos y las firmas llenas de citas inspiracionales contrastan de manera perturbadora con las fotografías de escenas del crimen o de personas desaparecidas. Esta estética de lo analógico digitalizado refuerza la idea de que estamos ante algo auténtico, algo crudo. No hay filtros de Instagram aquí, solo la verdad desnuda, o al menos eso es lo que se vende. Es un espacio liminal donde el tiempo parece haberse detenido, permitiendo que casos de hace 30 años se discutan con la misma urgencia que uno ocurrido ayer. Esta distorsión temporal contribuye a la deshumanización, ya que el paso de las décadas convierte a las personas reales en personajes de una leyenda urbana persistente. Pero el peligro no reside solo en la obsesión individual, sino en la mentalidad de colmena. Cuando una teoría de la conspiración gana tracción en un foro, es casi imposible detenerla. La validación constante de otros usuarios crea una cámara de eco donde la lógica se sacrifica en el altar de la narrativa más emocionante. Si un usuario propone una teoría descabellada pero fascinante, recibirá respuestas positivas que lo motivarán a seguir escarbando en esa dirección. Esto ha llevado a desastres mediáticos y humanos, como el caso del atentado en la Maratón de Boston, donde la presión de las redes sociales y los detectives aficionados señaló a jóvenes inocentes, destruyendo sus vidas en cuestión de horas. En Websleuths, aunque hay un control más estricto, el germen es el mismo: la creencia de que la opinión de la multitud es superior a la evidencia técnica. Este comportamiento revela una faceta perturbadora de nuestra relación con la tecnología: la pérdida de la noción de frontera entre lo público y lo privado. El detective de sillón cree que tiene derecho a saberlo todo. La transparencia absoluta se convierte en un mandato moral. Si una víctima tenía una cuenta en una plataforma de citas, eso se convierte en dominio público. Si un sospechoso tuvo un problema legal menor hace 20 años, se utiliza como prueba irrefutable de su maldad intrínseca. No hay espacio para la redención ni para la complejidad humana. En este tribunal digital, las personas son reducidas a arquetipos: la víctima perfecta, el villano absoluto, el héroe incomprendido. Y esta reducción es, en esencia, un acto de violencia psicológica. Además, debemos considerar el impacto en los familiares de las víctimas. Muchos de ellos entran en estos foros con la esperanza de encontrar ayuda, pero a menudo se encuentran con un entorno tóxico donde son interrogados y juzgados por extraños. Imaginad por un momento haber perdido a un hijo y tener que leer a cientos de personas teorizando sobre si fuiste tú quien lo mató, analizando cada palabra de tus declaraciones públicas y diseccionando tu pasado para encontrar señales de culpabilidad. El dolor se multiplica exponencialmente bajo la lupa de la sospecha colectiva. El detective de sillón justifica esto como un mal necesario para llegar a la verdad, pero la realidad es que el daño causado suele ser mucho mayor que cualquier beneficio potencial. La deshumanización también se manifiesta en la forma en que estos foros consumen el contenido visual. Las fotos de personas desaparecidas, a menudo capturadas en momentos de felicidad, se convierten en iconos de la tragedia. Se recortan, se amplían, se les ajusta el contraste para intentar ver algo en las sombras. En este proceso, la persona original desaparece.
Lo que queda es un espectro digital, una cáscara vacía que sirve como lienzo para las proyecciones de los usuarios. Es una forma de consumo de entretenimiento disfrazado de activismo. El true crime o crimen real se ha convertido en uno de los géneros más rentables de la cultura popular y los foros son la base de esa pirámide. Sin los detectives de sillón que mantienen vivo el interés, muchos de los podcasts y documentales que consumimos no tendrían la audiencia que tienen. Somos parte de una maquinaria que monetiza el sufrimiento humano y que requiere de un flujo constante de nuevas tragedias para mantenerse operativa. Esto nos lleva a reflexionar sobre la soledad del individuo en la era digital. Participar en estos foros proporciona un sentido de comunidad. Los usuarios forman vínculos, se apoyan mutuamente y comparten una identidad común. Son los buscadores de la verdad. Esta identidad es tan fuerte que a menudo eclipsa sus vidas fuera de la pantalla. El foro se convierte en su realidad principal. La obsesión no es solo con el caso, sino con el foro mismo y con su lugar dentro de él. Es un refugio para aquellos que se sienten desconectados de su entorno físico, encontrando en la tragedia ajena un punto de conexión emocional que no logran hallar en su propia cotidianidad. Es un síntoma de una sociedad que ha externalizado sus emociones y que necesita de la mediación de una pantalla para sentir empatía, aunque sea una empatía distorsionada y egoísta. A medida que avanzamos hacia un futuro dominado por la inteligencia artificial y la vigilancia masiva, el papel del detective de sillón se volverá aún más complejo. Ya existen herramientas de reconocimiento facial accesibles al público que permiten rastrear a personas en toda la red en segundos. ¿Qué sucederá cuando miles de usuarios de foros tengan el poder de una agencia de inteligencia en sus manos? El potencial de acoso y de errores catastróficos se elevará a niveles sin precedentes. La línea entre el ciudadano vigilante y el acosador algorítmico se borrará definitivamente. La red ya no será un lugar donde buscamos información, sino un campo de batalla donde todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, y donde el jurado es una masa anónima que no rinde cuentas ante nadie. La fascinación por el mal es una constante en la historia de la humanidad. Desde las ejecuciones públicas en las plazas medievales hasta los periódicos sensacionalistas del siglo XIX, siempre hemos sentido una atracción morbosa por aquello que nos asusta y nos repele. Sin embargo, la era digital ha cambiado la escala y la velocidad de este fenómeno. Antes éramos espectadores pasivos, ahora somos participantes activos. Podemos intervenir en la historia, podemos influir en la percepción pública y podemos, con un solo comentario, destruir la reputación de alguien para siempre. Esta capacidad de acción nos otorga una responsabilidad ética para la que no estamos preparados. No tenemos las herramientas psicológicas ni legales para gestionar el poder que nos da el anonimato y el acceso global a la información privada de los demás. El detective de sillón es, en última instancia, un producto de nuestra incapacidad para aceptar la incertidumbre. El misterio sin resolver es una herida abierta en la psique colectiva. Queremos cierres, queremos respuestas, queremos que los malos paguen y que los buenos sean rescatados. Pero la vida real no es una serie de televisión con un final satisfactorio en cada episodio. Hay preguntas que nunca tendrán respuesta y crímenes que nunca serán castigados. Los foros como Web Sleuths son monumentos a nuestra negativa a aceptar el caos. Son intentos desesperados de imponer un orden narrativo en un mundo que a menudo carece de él. Y en ese intento, estamos dispuestos a sacrificar la humanidad de las víctimas y de nosotros mismos, convirtiéndonos en engranajes de una máquina de especulación que nunca se detiene. La verdadera tragedia de la deshumanización en los foros de misterio es que, al intentar rescatar a la víctima del olvido, a menudo terminamos enterrándola bajo una montaña de ruido, teorías infundadas y juicios sumarísimos. La víctima muere 2 veces, primero a manos de su agresor y luego a manos de aquellos que, en nombre de la justicia, le roban su identidad para convertirla en un fetiche digital. Debemos preguntarnos si nuestra obsesión por el crimen real es una forma de búsqueda de justicia o simplemente una manera sofisticada de escapar de nuestra propia monotonía, consumiendo el horror de los demás para sentirnos vivos. La ética de la mirada digital es el gran desafío de nuestro siglo. ¿Cómo mirar el dolor ajeno sin convertirlo en mercancía? ¿Cómo buscar la verdad sin pisotear la privacidad? ¿Y cómo usar la tecnología para conectar en lugar de para vigilar y castigar?
Mientras no resolvamos estas cuestiones, los foros de misterio seguirán siendo lugares oscuros donde la curiosidad se pudre en obsesión y donde el detective de sillón, desde la seguridad de su hogar, continúa su interminable y a veces cruel cacería de fantasmas en una pantalla. La red no olvida, pero tampoco perdona, y en esa memoria infinita, la dignidad humana corre el riesgo de convertirse en el misterio más difícil de resolver de todos. Es necesario observar que este comportamiento no es un error en el sistema, sino una característica de cómo hemos diseñado nuestra interacción con el conocimiento. La gratificación instantánea de encontrar un dato oculto es equiparable a la que siente un cazador al atrapar su presa. Pero en el entorno digital, la presa es la información personal de alguien. Cuando un usuario de WebSleuths publica un mapa detallado del vecindario de una víctima, con marcas de tiempo y rutas de escape probables, está realizando un acto de vigilancia que en cualquier otro contexto sería considerado hostigamiento. Pero bajo el manto del true crime, se etiqueta como investigación exhaustiva. Esta normalización del acoso es quizás el legado más peligroso de estas comunidades. Si analizamos el discurso dentro de estos grupos, notamos un lenguaje cargado de superioridad moral. Se habla de dar voz a los que no la tienen, pero a menudo esa voz es la de los propios usuarios proyectando sus miedos y prejuicios sobre la víctima. Existe una jerga específica, acrónimos para referirse a los sospechosos o a los familiares, que crea un muro lingüístico entre el foro y el mundo exterior. Este aislamiento refuerza la idea de que ellos son los únicos que realmente se preocupan, los únicos que ven la verdad que las autoridades ocultan. Es una estructura de pensamiento que se asemeja peligrosamente a la de los grupos sectarios, donde el cuestionamiento de la narrativa del grupo se castiga con la expulsión o el ostracismo. La deshumanización se completa cuando el caso se vuelve tan antiguo que ya no quedan personas vivas que recuerden a la víctima como un ser de carne y hueso. En ese punto, el misterio se convierte en folclore digital, en una leyenda que se cuenta y se vuelve a contar en hilos de Reddit o en videos de YouTube de 10 horas. La persona desaparecida se transforma en un espacio en blanco, una ausencia que cada generación llena con sus propias ansiedades. Ya no importa quién fue esa persona, qué le gustaba o a quién amaba, solo importa el enigma de su desaparición. Esta es la máxima expresión de la alienación tecnológica, la transformación de la existencia humana en un dato puro, en un bit de información que circula eternamente por la fibra óptica sin encontrar descanso. A medida que cerramos este análisis, debemos reflexionar sobre nuestra propia complicidad. Cada vez que hacemos clic en un titular sensacionalista sobre un caso sin resolver, cada vez que nos sumergimos en un hilo de especulaciones sobre la vida privada de una víctima, estamos alimentando este motor de deshumanización. La tecnología nos ha dado una ventana al mundo, pero también nos ha dado un espejo que refleja nuestras sombras más profundas. El detective de sillón no es un extraño, es una versión de nosotros mismos llevada al extremo por la soledad, la desinformación y el deseo de pertenencia. La frontera entre el interés legítimo y la obsesión destructiva está en el reconocimiento de la humanidad del otro, una humanidad que ninguna pantalla debería ser capaz de borrar. Entender este fenómeno requiere mirar hacia el abismo de nuestra propia naturaleza curiosa y reconocer que el conocimiento sin empatía es simplemente otra forma de poder. La justicia no es un juego, ni la verdad un trofeo que se pueda reclamar en un foro de Internet. Quizás el misterio más grande que debemos resolver no sea el paradero de una persona desaparecida o la identidad de un asesino anónimo, sino cómo mantener nuestra decencia y nuestra compasión en un mundo digital que parece diseñado para despojarnos de ellas. Al final del día, cuando apagamos la computadora y la habitación queda sumida en la oscuridad, lo único que queda es nuestra conciencia y la esperanza de que, si alguna vez somos nosotros los que caemos en el abismo, el mundo nos recuerde por quienes fuimos y no por el rompecabezas en el que nos convertimos.